México existe una no profesionalización del oficio del productor de películas. Se perdió el oficio. Los viejos que venían no supieron heredarle muy bien a sus hijos y los nuevos que se formaron vienen con otro tipo de mentalidad sin conocer bien el vaivén de la industria. Nosotros ahorita en el año 2003 estamos como en los años 50, pero no sabemos hacer el cine como en los años 50. Entonces apenas se están profesionalizando algunos grupos. En México se perdió un poco este aspecto profesional del productor. En realidad la gente que se dedicó a la producción se quedó como aislada en dos polos que de alguna manera son como caricaturas de lo que tendría que ser un productor, que son o este servicio, digamos, este asistente casi al servicio de un autor, director, o este otro dedicado realmente a hacer pequeños negocios de poca monta, ¿no? Que se estuvieron haciendo todavía hasta los años 80. Por una serie de razones se descuidó un poco la formación ya de estas facetas del productor que tienen que ver con la financiación, con el negocio, con la recuperación de la inversión, con las ganancias, con todas estas fases de circulación de la película. Es decir, con las que finalmente el productor está en relación durante toda su vida, porque finalmente un productor produce para ir generando un patrimonio que finalmente le va a dar no solo una renta, sino también una voz, es decir, es una profesión de toda la vida, no de una película, ¿no? La verdad es que lo que define en última instancia a un productor es su relación con el patrimonio que fabrica, el patrimonio que se genera, y finalmente esta relación, esta vocación de servicio al público, que finalmente es el que le va a pagar a su película el servicio expresivo que va a rendirle al espectador, ¿no? Entonces, aquí se trata de realmente llenar butaca. Por eso es tan importante que quien hace el cine tiene que pensar a la parte creativa, a la parte artística, que es muy bonito, ¿no? Obviamente, pero tiene que tener una responsabilidad de decir, bueno, yo puedo asegurar que mi película o mi obra van a llenar los cines, ¿no? Durante años, inclusive los que nos formamos en las escuelas de cine, estuvimos como muy concentrados en todos los procesos que se desarrollan en la fase de fabricación de una película, en la parte creativa, digamos, en la parte de producción propiamente dicha, y nunca estuvimos muy preocupados por todas las otras fases del ciclo productivo, que son los que finalmente permiten a una película entrar en contacto con un público importante, como para que finalmente todos estos contenidos que con tantos trabajos logramos plasmar en la película tengan finalmente una descarga en la sociedad y logren algún rendimiento cultural. En ese sentido, bueno, la verdad es que es hasta hace relativamente poco tiempo que hemos empezado a ocuparnos por todas estas fases del negocio que, bueno, en otras generaciones estaban perfectamente dominadas por los productores, ¿no? Y que son las que en última instancia les permitieron justamente ir consolidando una obra, un patrimonio, no solo personal, sino de la nación, que justamente le dio todo un sentido, digamos, a su participación en la industria cinematográfica. La producción es simplemente la organización de todos los elementos y de todos los medios, recursos que necesita un director para decir algo. Eso se requiere un dinero, sí, pero más que un dinero se requiere una idea precisa, tanto de realización como de medios como de recursos. Yo diría que más que organizar los recursos para darle un servicio a un director, lo que se requiere es más bien de esta organización de todos estos recursos para darle un servicio al espectador, ¿no? O sea, finalmente el propósito del productor es comunicarse con una masa de espectadores importante que de alguna manera que de alguna manera le permita tener un efecto sobre la sociedad en la que vive, y por otro lado, evidentemente, también adquirir un patrimonio que le represente un modus vivendi, ¿no? Un productor finalmente existe solo en la medida que, como decía hace un momento, que desarrolle una obra más bien vasta, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar en un productor que está hecho solamente porque logró organizar los procesos de una película, ¿no? Sí, es muy difícil, te digo, no hay como fórmula, hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que hacer el ejercicio riguroso de, bueno, a ver, ¿cuánto yo como productor, ¿no?
pues cuántos boletos puedo vender, ¿no? ¿Cuánto puedo gastarme en lanzarla, ¿no? ¿De qué tamaño? ¿Por qué? ¿Cuánto puedo hacer fuera? ¿No? Hay que ser muy realistas en ese sentido, ¿no? Uno siempre hace la película esperando lo mejor, esperando que sea el Padre Amaro, pero pues como que cubriéndote para que sea un patinón. Y hay otra cosa importante, fíjate, ninguna industria del cine, ninguna industria hasta la americana, de 10 películas que hace, las 10 son éxito comercial, ninguna. De 10 películas que hace la industria americana, puede que una sea de éxito comercial, puede que 2 películas pierdan, pero puede ser que las 7 restantes recuperaron su inversión. ¿A qué aspiramos? A tener películas que recuperen su inversión. No podemos aspirar a tener Padres Amaros, Sexo, Pudor y Lágrimas o Amores Perros toda la vida. Debemos aspirar a que toda película que hacemos pueda recuperar su inversión. Y entonces tenemos que hacer estudios de mercadotecnia, etcétera, etcétera, para que a cada una de las películas tiene que tener su nicho. Cada una de ellas tiene su validez, cada una de ellas tiene que ofertar, cada una de ellas puede tener su público. Tenemos que saber dónde la ponemos, a quién la ponemos, cómo la explotamos, a quién se la dirigimos, etcétera, etcétera. Sin duda, te digo, hay un componente analítico que no se puede dejar de lado, hay que entender el tamaño del mercado, ¿no? Pero ya sabiendo esos rangos, pues también te ayuda a evaluar, quiero tomar este riesgo o no. Esta película que me está costando X cantidad de dinero, pues le veo el potencial o no. Siempre nos vamos a sorprender, ¿no? Llega un punto en el que ya pasas del análisis a la intuición y al corazón, ¿no? A la magia, ¿no? Pero sí es importante hacer ese ejercicio. Eso es básico, ¿no? Entender tu mercado, cuál es, por qué este momento para hacer esa película, por qué de esta forma, ¿no? Digo, hacerte muchas preguntas. Entonces yo sí tengo que tener un equilibrio entre el costo de la película y el beneficio que me puede dar. Necesariamente. Esa sería como la parte más científica a que podemos aspirar. No podemos aspirar a decir este guión es comercial o no es comercial, pero podemos aspirar, este guión, el dinero invertido en este guión está correctamente invertido. Sí se va a ver en pantalla, que es el ABC que siempre decimos, dinero que inviertes, dinero que se ve en pantalla. Si no se ve en pantalla, es dinero secundario. Debe de ser mucho menor la inversión en toda esta parafernalia que no se ve en pantalla. El productor es alguien que tiene una vocación de servicio hacia la sociedad, digamos, está interesado en la producción de obras que justamente puedan tener algún impacto cultural, que generen una cultura, que tengan un efecto sobre el conjunto de los habitantes de su sociedad. En ese sentido, yo creo que es muy importante que el productor siempre siempre tenga una misión, digamos, una visión de las cosas que está al servicio de una causa, digamos, que tenga algún tipo de intención creativa también, de la misma manera que la tienen el resto de los cineastas que participan en los procesos de la producción cinematográfica, ¿no? Es en ese sentido que un productor está manifestando esta intención desde que decide trabajar sobre una idea y trabajar sobre un guión y contratar a un director y armar un equipo, un núcleo creativo para sobre él montar un equipo que sea capaz de llevar adelante todos estos procesos que implican la construcción de una película y finalmente poder cargar con esta relación a lo largo de su vida y particularmente en toda la fase, digamos, de explotación de su película que es donde finalmente él va a lograr vender en última instancia su producción al público, ¿no? Con los apoyos de un distribuidor y finalmente de una serie de exhibidores que son los que van a permitir en última instancia que el público encuentre la película, ¿no? Entonces yo en este taller yo diría, hagan sus números primero antes de pensar en un guión. ¿Por qué es una película así? ¿Qué mercado quieres atacar? Realmente piensa, ¿cuál es tu público? ¿A dónde vas dirigido? Porque si vas a una película para señores grandes, pues ya no están yendo mucho al cine y no hay mucha población. Si la estás haciendo para muy elitista, pues tengo entendido que el rico nunca ha sido negocio. Entonces tienes que buscar productos masivos que de veras hagan ese crossover y que sea una película que tenga una cierta calidad, pues también creo que te tienes que sentir orgulloso de lo que estás haciendo. Ahí es donde ya se vuelve muy complicado, porque todo el mundo que hace una película jura que está haciendo la mejor película posible, ¿no? Pero pues yo creo que sí hacer un ejercicio de, cuando queremos hacer una película como negocio y queremos recuperar nuestro dinero, pues sí hay que hacer una reflexión de, bueno, a ver,
por qué esta película yo creo que puede ser negocio, entender a qué mercado está dirigido, entender cómo me estoy comunicando con ese mercado, dimensionarla correctamente, o sea, no ni sobreestrenar una película ni pues, no darle la salida correcta, ¿no? Es un ejercicio que, digo, nunca vas a tener 100% de certidumbre, pero te va a ayudar a calibrar un poco mejor tu toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo el margen de utilidad, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, que la película no hace 25, 30, 40, 50 millones de pesos en taquilla, pero hay películas que hacen 25, 30, 45, 50, 60 millones de pesos en taquilla y que a final de cuentas, con el gasto publicitario que se le hizo, el productor no ve un solo quinto, ¿no? Y hay películas que salen con 13, 15, 20, 25 copias que no te van a hacer esa recaudación en taquilla, obviamente, porque está más limitada, pero que a final de cuentas sí le van a permitir al productor le das números positivos, ¿no? Que es lo que tratamos nosotros en lo particular, ¿no? Te presume mucho el número de espectadores, pero muchas veces el número de espectadores no te dice, ni al distribuidor ni al productor nos dice nada, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no recuperas nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trajes a la medida una película, pues yo a veces les digo un poquito tramposilla. Tramposillas porque a lo mejor no es de autor ni nada, ni es un capricho, pero es tramposilla en el aspecto de jalar gente, buscar momentos, qué está de moda, qué está funcionando, qué quieren ver los jóvenes porque son los que están yendo al cine, que no se parezca a esta otra también, porque luego traes una buena película, pero es muy parecida, le pasó un poco a Dame tu cuerpo, es una gran película, pero se parece a Hot Chick. Entonces, y les hicieron simultáneo, creo que no tuvo nada que ver, ni se fusionaron ninguna una a la otra. Y le pegó mucho que salió Hot Chick, fue un éxito en taquilla, muy, muy original la historia. Sí la viste, ¿no? Dame tu cuerpo. Sí, pero no Hot Chick. Hot Chick es este cuerpo no es mío. Vale. El punto es que hizo 70 millones de pesos en taquilla. Hot Chick. Ajá, y después salió Videocine con Dame tu cuerpo, que es muy buena película, pero es muy parecido al tema. Y entonces el timing ahí le afectó a la película y hizo 24 millones, cuando yo creo que Dame tu cuerpo pudo haber hecho 40, 35, 42. Aguantó un buen rato en taquilla. Sí, pero y con ese dinero había sido negocio, y con ese dinero va a ser, no sé cómo acaben las finanzas. Video lo estamos lanzando ahorita, estamos echando muchas ganas, pero pues siempre va de acuerdo el video, de acuerdo a la taquilla, ¿no? Es una película que, pues imagínate, El Padre Amaro, cuánto hizo, cómo le fue en video, Amores Perros es proporcional, en el caso de Nicotina, por ejemplo, le va a ir bien en video porque le fue bien en cine, y así, proporcionalmente. Todas las películas tienen que tener una vocación pública, finalmente se hacen para ser consumidas a nivel masivo, ¿no? Es un poco absurdo pensar en hacer una película para satisfacer en un momento dado los gustos o las necesidades de un grupúsculo, de una familia o de un grupo de amigos. O sea, el esfuerzo que implica en todos sentidos hacer una película y sobre todo los costos, digamos, la inversión tan importante que hay que hacer no solo de recursos económicos, sino también de recursos humanos, de talento, es tan grande que, bueno, solo se justifica en la medida que efectivamente esto sea un mensaje, sea algo que está dedicado digamos, a comunicarse con un sector importante de la sociedad. No, esta vocación pública es una condición sine qua non, y bueno, obviamente es una vocación que en nuestros tiempos tiene que pasar por el mecanismo del mercado. Ese es el único mecanismo que tenemos nosotros para hacerle llegar a una masa suficiente de espectadores nuestra película, para que realmente tenga esta apreciación pública y esta utilidad, este servicio. El productor en última instancia se tiene que ser responsable de, como cualquier otro fabricante industrial de cosas, se tiene que hacer cargo de la calidad de su producto, ¿no? Tiene que garantizar un poco, digamos, este ISO 9000, es decir, que lo que uno está poniendo allí vale lo que se va a pagar en la taquilla, ¿no? Es decir, no podemos decepcionar a la gente que pague por nuestro producto. Al revés, tenemos que dejarlo plenamente satisfecho y con ganas de ver otra película producida por esta misma empresa, ¿no? Por este mismo equipo creativo, ¿no? Según yo, el principio de la inversión está desde que concibes el guión. Ahí empezó la inversión. Hay una diferencia notable entre escribir un guión y decir que una vez que esté escrito el guión empiezo la película, a decir desde que escribo el guión estoy empezando la película. Y si la idea que yo creo que es la que debería imperar es que desde que escribo el guión empiezo a hacer la película, desde que escribo el guión tengo que ver las necesidades económicas y posibilidades de recursos que tengo de hacer la película.
no es coartar la libertad creativa, sino es simplemente darle posibilidades de que se haga. ¿Cuántos guiones tenemos ahí que pueden ser buenos o no, lo que tú quieras, pero que son imposibles de filmar, porque tienen un costo muy elevado? No hay los recursos para hacer ese tipo de cine ahora. Entonces es un trabajo echado casi a la basura. Yo pensaría, ¿cuánto taquilla quiero hacer? ¿Cuál es mi taquilla final? Ok, de ahí, ¿cómo le hago? Yo empezaría al revés. Quiero hacer 60 millones de taquilla. Perfecto. Para hacer 60 millones, ¿cuántos espectadores son? ¿Qué película tengo que hacer? ¿Cómo la lanzaría? Ya que tenga todo, después ya pensaré qué película necesito para hacer eso. ¿Me entiendes? Sí, es posible también. Claro, de repente no, pues no tengo ni guión. Entonces búscate un guión de acuerdo a ese esquema. O sea, el guión lo trazas para un tipo de público. Desde que lo estás escribiendo, tú dices, esto es para el público popular y sabes que Jorge Ayala Blanco y toda la clase media te van a odiar, pero el público popular te va a querer. Si lo tiras para Jorge Ayala Blanco, obtienes una buena crítica cinematográfica, pero nadie va a ver tu película. Entonces tú tienes que saber qué aspiras cuando lo escribes. Es peor que las corridas de toros, ¿no? Que dicen que tienes que ver 200 para ver una buena. O sea, tienes que leer 500 guiones para, ¿no? Para encontrarte uno ahí. Ay, mira, aquí está. Con potencial. Sí, es grave. Eso yo creo que es bien grave en México, ¿no? O sea, la falta de oficio, de gente que pueda vivir genuinamente de ese oficio, de dirigir películas o de escribir películas, ¿no? Sí, todos te acaban, trabajando, no sé si en publicidad o en algo, y en las noches llegan a su casa ojerosos a trabajar en el guión que llevan 5 años trabajando. Es muy grave. Un productor tiene que garantizar esta conexión entre, este machimbrado entre estos universos privados que están, que buscan expresarse y proyectarse hacia la sociedad, digamos, como una necesidad expresiva de los distintos artistas que participan en la hechura de la película, y esta naturaleza colectiva un poco de sus efectos, ¿no? Estas consecuencias públicas que tiene en última instancia justamente la potencia artística que se logra plasmar en una película. Digamos que esta concreción de esa conexión tendría que ser su principal misión como creador, como cineasta, pero también como hombre de empresa, ¿no? Digamos que ahí también estos dos extremos tienen que existir dialécticamente en la vida de un productor. No se puede ser productor de cine sin estas dos, sin atender a estos dos polos de la ecuación, ¿no? Es preocupante que los guiones se queden en los casilleros. Yo sé que de 50 guiones uno se filma, y en Estados Unidos puede ser que de 50 sea uno, pero de nosotros puede ser que de 201 se filme. ¿Por qué? Porque de pronto, con la idea de que yo soy un escritor encerrado en mi nube y no tengo que pensar en dinero, sino nada más en soltar mi imaginación, estoy partiendo de la idea de que la película va a empezar una vez que tenga el guión. Cuando tenemos que empezar a pensar que desde que escribo el guión estoy empezando a hacer mi película. Y hacer una película, como hemos dicho, es recursos, es dinero, es medios, más es propuesta dramática, narrativa, etc. Entonces, si yo desde que estoy escribiendo el guión estoy consciente de que es parte de un proceso industrial, como tú dijiste, y que lo que voy a escribir, en efecto, tiene que recuperarse, desde ahí estoy pensando en las condiciones económicas de mi película. Y estoy pensando en el cine desde que estoy escribiendo el guión, y no una vez que lo acabé. ¿Por qué dices, ya acabé mi guión, ahora hay que hacer la película? No, señor, desde que lo escribe está haciendo la película. Eso es. Entonces sí, hay que saber vender, hay que saber recuperar, pero hay que saber producir también. Y hay que saber realizar también en términos de industria. Es que la dimensión artística del cine tiene que surgir desde adentro de su naturaleza industrial y a pesar de ella. Es una lucha de contrarios, una dinámica dialéctica que cuando se da, le permite al cine ser el más poderoso de las artes, ¿no? Desde el desarrollo de un proyecto tiene que estar, digamos, manifiesta esta contradicción entre la sensibilidad privada y su puesta al servicio, digamos, y su vocación, esta puesta al servicio de lo que finalmente es lo colectivo, ¿no? No lo tenemos muy presente, y no lo tenemos muy presente tampoco desde que facturas la película. Tampoco tienes presente que desde la facturación de la película está también en nivel industrial la posibilidad de la recuperación. Es decir, al hacer tu película tienes que pensar también en términos financieros de hacer tu película. Tienes que buscar los equivalentes de los recursos y de mi propuesta narrativa en la película. Es que hay que entender que finalmente el guión es el cimiento sobre el que uno va a construir la película. En realidad es en esta fase de desarrollo de proyecto donde se tienen que resolver los asuntos más importantes para que una película logre
cumplir con su cometido, ¿no? Es curioso cómo finalmente en una industria tan poderosa como la norteamericana se gastan anualmente más de 750 millones de dólares en desarrollo de proyectos, ¿no? Este gasto de desarrollo, bueno, evidentemente no quiere decir que todos estos proyectos lleguen a buen término. En general se están todo el rato cocinando y cocinando cosas para que, bueno, se vayan depurando a lo largo de todas las distintas etapas constructivas hasta llegar a convertirse algunas de ellas en películas y, bueno, y de esas algunas en buenas películas, ¿no? Porque, bueno, es bien sabido que este es justamente por ser un negocio de promedios, inclusive a veces teniendo las fórmulas más ganadoras, es imposible garantizar que los resultados van a ser de buena calidad. Inclusive uno ve en la obra de artistas consumados y probados que bueno, finalmente se han distinguido por la consistencia de toda una obra, como sus distintos momentos son muy disparejos y hay de pronto bajones y obras fallidas y obras geniales, ¿no? Digamos que esa es la naturaleza del cine, esta aproximación finalmente orgánica, viva, que en ese sentido no se puede, a la cual no le puedes aplicar ninguna fórmula y por lo tanto siempre el resultado pues es impredecible, ¿no? Puede irse para cualquier lado, siempre. Es hasta que la obra existe ya que podemos en un momento dado conocer su potencia. Por eso existe otra cosa que yo creo que es un prejuicio. Yo a la hora que veo un guión, yo en un guión no puedo decir si la película es comercial o no es comercial, que es también una práctica que se da normalmente, ¿no? Tenemos la imagen del productor que lee un guión y dice esta película es comercial, va a ser un hit. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Yo al leer un guión puedo decir, este guión va a ser una película con estas características que yo tendría que ofertar aquí, allá, y me hago mi panorama. Luego yo veo ese guión, veo su correspondiente presupuestal y digo, sí, el presupuesto, los medios que está requiriendo esta película para ser película están correctamente aplicados, son correctos. Adelante, abono la película, abono el campo, siembro la película y me sale mi zanahoria. Hasta que tengo mi zanahoria, entonces la puedo ver y puedo tratar de buscar un sentido comercial hasta que la película esté hecha. Bueno, lo que pasa es que todo productor se debe al público masivo, inclusive el que trabaja para los circuitos más de nicho, va tras cientos de miles de personas que ni siquiera conoce, o sea, esta vocación masiva es ineludible, ¿no? La vocación comercial también es ineludible. Mientras el mercado sea el mecanismo de nuestra relación con el financiamiento del público, porque finalmente es el público el que va a pagarnos a todos los que participamos en la cadena productiva, esto no se puede evitar, digamos, esta vocación mercantil, ¿no? Digamos que no hay iglesia sin limosna, ¿no? Y bueno, por tanto, la búsqueda del bolsillo de esta masa de consumidores es obligada. Y esta no va a ser, digamos, la diferencia entre unos productores y otros. Lo que finalmente va a diferenciar a un productor de otros es un poco esta misión que asume, ¿no? La calidad del servicio que va a ofrecer, la sensibilidad interpretativa de los intereses de la sociedad y la manera en que sus intereses personales se logran imbricar con los intereses de su sociedad, ¿no? Es, en última instancia, la visión que tiene un productor de la vida en este mundo, ¿no? En este submundo, lo que puede distinguir en última instancia su obra ya como un conjunto de películas que hizo a lo largo de su vida. El problema muchas veces que a mí lo que me preocupa es lo que le cuesta al productor hacer la película, ¿no? Porque yo oigo de cifras de repente que digo, híjole, pues tiene que ser una película que haga tantos millones de pesos en taquilla y que viaje a Latinoamérica, como te platicaba hace rato, que no es fácil que viaje la película por Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que nos traen un bebé que nos dicen que costó 1.5 millones de dólares o 2 millones de dólares. ¡Ay! Pues en la torre, ¿no? O sea, tienes que sacar 300 copias ya de entrada, ¿no? Para tratar de recuperar. Y ya cuando ves la película dices, híjole, pues no tiene 300 copias y tiene 60. Y ahí es donde debes aprender a perder, ¿no? Y decir, pues la lanzamos con 60 copias, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, yo me pongo en el zapato del productor y el productor muchas veces nos pide que le garanticemos en el contrato el número de copias, ¿no? Cosa que es muy difícil. Hasta no ver la película, no puedes saber exactamente cuántas copias puede tener la película, ¿no? Es que hay que entender que el techo del mercado en México sigue siendo todavía muy bajo, que las películas hacen aquí en promedio 500,000 espectadores y que por lo tanto, digamos, si aplicamos esta tabla rasa, lo que le viene quedando esta mancuerna de distribuidor-productor son eso, $500,000, ¿no? Considerando que, bueno, de cada boleto vendido te va a quedar $1.
digamos, estamos hablando de una película que finalmente hizo $1.500.000 en promedio en nuestro mercado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros tenemos que pensar en que el techo, bueno, evidentemente llega a ser, en el caso excepcional, de 10 veces más de películas que llegan a ser no 500,000 espectadores, sino 5 millones. Bueno, evidentemente, si lo multiplicas por 10, pues el margen de utilidad pues ya se vuelve obviamente extraordinario, pero en general tenemos que pensar en este otro que es digamos, el de la película, el destino de la película promedio, y sobre eso armar nuestros planes de negocio, lo cual no es nada sencillo, porque realmente 500,000 espectadores no permiten grandes lujos. Ahora, en otros países 500,000 espectadores sí permiten la recuperación de una película, obviamente también de un costo, digamos, modesto, ¿no? Pero no por eso vamos a pensar en películas, digamos, de poca potencia en términos de su capacidad expresiva y de sus contenidos. Se pueden hacer películas obviamente muy importantes con $500,000 perfectamente, ¿no? Justamente pensemos, no sé, en el caso de aquellas películas de Dogma, ¿no? que finalmente ellos lograron como establecer una serie de reglas del juego que hicieron de esta pobreza una virtud, ¿no? Y finalmente generaron una subespecie, todo un género de películas que han sido además comercialmente, curiosamente, muy exitosas, ¿no? Yo creo que donde sí se va a democratizar la producción cinematográfica, pues es en eso, en el acceso a tecnología barata y demás. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a tener su película, ¿no? Todo el mundo va a haber hecho su película en video y la editó y, ¿no? Pues, ¿qué va a salir a flote? Pues el talento. Las buenas películas, pues va a haber alguien que se interese y que diga, oye, yo, a ver, y pues ahí el Estado es donde también te digo, tiene que, si es una película con el corte que ya más o menos identificamos, decir, bueno, a ver, yo te apoyo para que esta película se vea. Digo, y otra vez, discusión que todos ya conocemos y que se ha tocado hasta el cansancio de generar las condiciones fiscales que permitan que un rico industrial o una empresa pueda deducir una partecita de sus impuestos invirtiendo en cine, ¿no? Que pues por un lado puede recuperar su dinero, por otro lado está generando empleos, o sea, tiene una lógica por donde la veas, ¿no? Y hoy en día, si queremos que exista más cine, más productores de cine, además de los pocos locos que invierten el día de hoy en hacer cine, pues debe de haber una política de incentivo fiscal. ¿Por qué? Porque es importante todo esto que hemos mencionado, y estos de este lado hoy en día no tienen las condiciones para seguir apostando. Entonces necesita, en lo que crecen las salas, en lo que se aumenta el mercado, necesita ese incentivo para que no perdamos toda esta trayectoria y todas estas películas que deberíamos estar haciendo ya hoy, ahorita. El gobierno mexicano está invirtiendo 6 millones de pesos en promedio por película. El costo promedio de una película apoyada aquí es de 16 millones. En consecuencia, el productor de la iniciativa privada trae 10. Esto se llama la multiplicación de las inversiones. Esos 16 millones se derraman en 3 meses aproximadamente. Es alto empleo con muy buenos niveles de salario y da empleos directos e indirectos a 150 personas mínimo cada película. Pero además el productor tiene que invertir, aunque sea crédito, otros 8 millones por concepto de publicidad. Es lo que están gastando en nuestras películas. En consecuencia, si el gobierno puso 6, la iniciativa privada trajo 18. Esto no lo hace ningún otro programa federal. Las carreteras no es así, es 1 a 1 o a veces ni el 1 existe. Entonces se ve que sí se logra traer a la iniciativa privada a invertir. El gobierno mexicano, que puso los 6 millones de pesos, recupera de inmediato el IVA. Si sumamos los 24, estamos hablando de que hay 3.6 millones de IVA inmediato de recuperación. Ya nomás le debemos 2.4. ¿Sí? Cuando nuestra película se estrena, que afortunadamente se estrena en unos 9 meses, entonces estamos hablando que en un año ya se logró estrenar, están capturando nuestras películas 735,000 espectadores, que más o menos en números cerrados serían 24 millones de pesos. Esos 24 millones de pesos también pagan IVA. Y tenemos que le damos otros 3.6 millones de pesos de IVA al gobierno. Nada más la suma de los IVA son 7.2 y te recuerdo que puso 6. Ya tiene un peso, 1.200.000 de ganancia. Y no incluí el ISR, el impuesto sobre productos del trabajo, el del activo y no sé cuántos, que le darían un 20 o un 30% más. Entonces estamos hablando que por 6 estaría recibiendo 8, 9. Esto ya es un negocio para Hacienda.
pero además, lo más importante, estimuló la utilización de la capacidad instalada, los industriales se ven beneficiados y tenemos un producto cultural, pero también tenemos una inversión masiva. Luego, de esos 24 millones que ya descontamos el IVA, nos quedan 20. Y el exhibidor, que se queda con el 60%, recibe 12 millones por los 6 millones de pesos que impulsó el gobierno en la producción. 12 millones de pesos se queda el exhibidor. Eso es muy bueno porque se le multiplican por 2 por el consumo de palomitas, publicidad, estacionamiento y todo lo demás. Entonces, el gran beneficiario en este momento del impulso a la producción es el exhibidor, porque le llenamos las salas, el índice de asistencia por promedio, aunque ellos lo nieguen, es más alto para los mexicanos y produce el efecto rebote. Uno va a ver El Padre Amaro, están agotadas las localidades y te metes a ver una que no querías ver con tal de no regresarte frustrado a tu casa. Entonces, ellos lo saben. Entonces, de esos 20 millones que quedan, 20.4, le quitas 12, te quedan 8. El distribuidor se va a quedar como con 1,5, 2 millones de pesos, nada más por su porcentaje de distribución, lo cual también le conviene a ellos mucho. Y por la explotación en salas, con los números de Fidecine, el exhibidor gana, el distribuidor gana y el productor recibe 7 millones y medio, pero invirtió 8. Entonces todavía queda de ver 500,000 pesos de publicidad y no ha recuperado nada de sus 16 millones o de sus 10, que es lo terrible. Esto nos está llevando a una descapitalización y a una pérdida de productores, porque vienen, arriesgan una vez, arriesgan 2, y de repente dicen, esto no es negocio y me voy a otro lugar. Entonces, si bajamos un poco los costos, incrementamos un poco la posibilidad de recuperación en las condiciones actuales. Si bajamos un poco los costos de la publicidad, incrementamos un poco la recuperación. Yo creo que cuidando y siendo muy bien administrados en esos aspectos, aún con una cadena productiva un poco deformada, podemos salir muy bien librados con estos números. Nuestro principio gestor de producción, nuestros procesos de producción están muy afincados en el estilo americano de hacer cine y eso nos está haciendo contraproducente. Nos está pasando que tenemos películas, para mi modo de ver, de un costo mayor al que pudieron haber tenido con otro esquema con otra manera de organizar la producción. Debemos pegarnos más al cine europeo. El cine europeo, los mismos técnicos manejan los camiones del equipo. Aquí tienes que llevar un chofer de equipo más el técnico, y entonces vas sumándole y cargas con 90 gentes para hacer una película. Y eso te cuesta. Y no siempre el costo de las 90 gentes se va a ver en pantalla. Entonces tenemos que volver, y creo que se está haciendo, a como era el cine independiente. Filmo con las gentes que sea necesario que filme, aunque de pronto los sindicatos se te vayan encima. Pero este es el número de gente que yo requiero para hacer mi película, y este es mi esquema de película que requiero para filmarse. Y el formato es lo de menos, podrá ser digital o 35. Es que con los costos que tenemos, una película tendría que llenar 15 veces el Estadio Azteca en 2 semanas para recuperar, solamente para recuperar. Es importante ubicar la escala de este juego, ¿no? Yo me pregunto cuántos cantantes, digamos, podrían hacer eso en un país, ¿no? Y si lo podrían hacer durante todo el año, donde además cada semana se presentarían compitiendo con otros 5 artistas equivalentes, ¿no? Con espectáculos similares, en el mismo ramo y al mismo tiempo, ¿no? La verdad es que es una apuesta realmente muy complicada, ¿no? Que milagrosamente muchas películas mexicanas sí logran esa cantidad de público, digamos, logran eso, juntar el 1,5 millones de espectadores, ¿no? Los 15 estadios aztecas. El 90% de los productores mexicanos que invierten en una película promedio de $1 millón, que ya está por arriba del techo posible del mercado, pierden. Es que la escala corporativa que han impuesto todas estas empresas transnacionales en nuestro mercado local, nos han metido en una economía casino, digamos, donde las apuestas son realmente ya delirantes. O sea, es muy difícil que nosotros no tenemos por qué entrar en esa lógica de grandes apostadores, digamos, de estar entrando en este marketing multimillonario y digamos, pensando en que las películas tienen que hacer siempre este milagro de los millones de espectadores, ¿no? La verdad es que en muchos otros países una película logra una descarga muy razonable de sus contenidos en la sociedad con
500,000 espectadores, que aquí, digamos, sería como el promedio de lo que una película con el actual tráfico superintensivo que existe en el mercado logra. Y bueno, la verdad es que en ese sentido no sería un problema demasiado grave si con esos 500,000 espectadores lograse pagar sus costes y obtener una ganancia, un rendimiento razonable, ¿no? Que es lo que sí sucede en otros lados, porque efectivamente la relación, digamos, la repartición de la taquilla se da de otras maneras y existen una serie de apoyos y una serie de mecanismos que hacen, digamos, que justamente permiten a las películas salir de este mecanismo de economía casino, ¿no? de este gran mecanismo de especulación. Si tú piensas que una película lograse hacer sus 10,000 espectadores por copia, bueno, pues 500,000 espectadores los podría hacer finalmente con 50 copias. Con 50 copias que pudieran estar, pues no sé, expuestas una cantidad de semanas razonable, ¿no? Entonces, bueno, ya una película lanzada con 50 copias, pues evidentemente ya está en otro tipo, y con un gasto publicitario, digamos, también medido, controlado, bueno, puede estar, digamos, que puede estar en el mercado sin tener que hacer estos grandes dispendios y puede también, finalmente, conseguir sus 500,000 espectadores con una economía de escala muy diferente, ¿no? El problema, repito, es que se basa en que los costos de producción son muy altos y quieren seguir haciendo películas y creen que una película va a tener éxito siempre y cuando cueste 2 o 3 millones de dólares. Y no es necesariamente cierto eso. Pues hay películas que se pueden producir por 800,000 y $1 millón que pueden tener mucho éxito cinematográfico. Les pongo un ejemplo. Roberto Rodríguez, un director y productor que fue el que empezó con El Mariachi, que ustedes habrán visto, que es una película que empezó con $60,000, después la agarró Columbia Pictures y la metió $40,000. Es realmente un creador, un hombre muy creativo, que su última película, la de Érase una vez en México, es una película que costó $14 millones. Si esa película hubiera sido producida por otro director y otra compañía productora, hubiera costado $25 millones. Entonces, están ahorrando $10 millones. La película recuperó sus costos y ganó más del 100% de su inversión porque costó bajo. ¿Qué nos pasó a nosotros también? Que de pronto hubo una época en que queríamos o estábamos haciendo muy nuestro cine al estilo industrial americano. Y teníamos departamentos de arte. Yo trabajé en muchas películas americanas y vi cómo trabajaban. Y de pronto yo veía que las películas mexicanas igual, departamentos de arte monstruosos que gastaban una gran cantidad de dinero. Y yo veía que el esquema era muy parecido al del cine americano. Y yo me empezaba a decir, ¿pero por qué producimos como americanos? Porque a lo mejor muchos hicimos películas americanas, pero nuestro cine tiene que producirse de otra manera. Está más cercano a cómo se produce el cine en Europa que a cómo se produce el cine en Estados Unidos. Más cercano en tanto recursos, no geográficamente, man. Entonces, de pronto es decir también, bueno, vamos a producir nuestro cine. Y tú lo revisas en los presupuestos. Oye, a ver, ¿y por qué tienes un coordinador de producción, un asistente de producción, un office, un no sé qué? Y entonces ves departamentos de producción de 15 gentes. Dice, oye, ese déjalo para Titanic, mano, aquí estamos tenemos que aprender. Y ahí viene una bronca con los sindicatos. Cuando los sindicatos te obligaban a que llevaras un determinado número de gentes a filmar, con ciertas especialidades que ya ni existen, que ya ni se usan. Pero también era el esquema que los sindicatos mexicanos se han armado y han puesto sus tabuladores y sus especialidades y tal en base a cómo se filma el cine americano. Y entonces necesariamente debes llevarte 11 de staff. Pues ¿por qué? Si mi película son 2 lucecitas, no necesito 11 de staff, necesito 2, punto. Resulta realmente absurdo que dos fenómenos económicamente de naturaleza tan distintas como es el cine transnacional y el cine hecho en México tengan que confluir para competir en las mismas condiciones en un mercado donde se les trata como iguales. No, o sea, eso yo creo que es uno de los problemas que hay que atacar directamente, porque no puedes comparar un producto transnacional que está proyectado y que tiene detrás, digamos, estas grandes empresas que dominan el mercado global, con las pequeñas empresas de nuestros productores y finalmente este destino que las películas mexicanas tienen que resolver en su mercado local para poder sobrevivir, ¿no? O sea, para nosotros ir al mercado nacional es definitorio para que finalmente las películas logren
tener un sentido, para que su hechura realmente no sea una especie de cosa absurda, porque ni sirven como negocio, ni le dan ningún servicio a la sociedad, ¿no? Ni tienen ningún efecto cultural. Simplemente es una especie como de actividad esquizofrénica, ¿no? Y las otras, finalmente, que son películas que vienen como piratas un poco por el botín que van recogiendo por todo el mundo, tienen una escala, una fortaleza, una salud económica que, bueno, evidentemente las hace venir aquí y poder en un momento de hacernos dumping, bajar los precios, en fin, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana, digamos. Para el mercado nacional para estas películas no es tan... Es un mercado importante, pero no es un mercado, digamos, donde se estén jugando la vida y la muerte, como nuestras películas, ¿no? No es un mercado que les resulte definitivo o, digamos, terminal, ¿no? Para nosotros el mercado nacional es un mercado terminal. Aquí lo que logremos en el mercado, en nuestro mercado, es lo que va a significar el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses de trabajo y de inversión. Uno de los problemas más serios que hay en el mundo actual, y sí me da mucho coraje, es que porque hay pocos actores que realmente son los que hacen la taquilla en Hollywood. Esos actores se han dado cuenta que su película de repente recauda $100 millones y dicen, ¿por qué a mí me van a pagar $5 millones? Que me paguen, porque en el mundo va a ser $500 millones, que me paguen 10 millones de dólares. Y entonces un actor pide 10 millones de dólares y se los dan. Y el otro actor pide 15 millones de dólares, se los dan. Ahorita los buenos actores están recibiendo de 20 a 30 millones de dólares y con participación de los ingresos o de utilidades después de cierto ingreso. ¿Qué pasa con el guionista que ganaba medio millón de dólares o 2 millones de dólares por un guión? Millón es el éxito de la película, yo quiero 5 millones de dólares. El director igual, como James Cameron. James Cameron empezó cobrando $500 millones. Ahora James Cameron produce sus propias películas y le tienen que pagar $7 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Los costos de producción, en lugar de limitarse en 25 millones de dólares y ser películas exitosas y ser rentables, están costando 40, 50 y 60 millones. El caso de la película de Érase una vez en México, que puede producirse por 15, pero sin embargo en Hollywood está costando 25 millones de dólares por sobrepagos al guionista. Tenemos el prejuicio de hacer comerciales por 20 millones de pesos. Con lo que hacemos 2 películas haces un comercial. Tenemos que borrar eso. Tenemos que empezar a asumir, es otro gran prejuicio que hay, y esto es producto de la modernidad, creo yo. Tenemos que asumir que la tecnología no me da garantía de una buena película. De pronto, como estudiamos mucho los avances tecnológicos del cine y todos los efectos ópticos y bla, bla, queremos resolver todas nuestras películas en esos términos. A mí lo único que me está denotando ahí es que no hay una aprehensión todavía de la tecnología como un elemento narrativo. Creemos que el personaje que planteo yo en un guión va a tener más o menos validez de acuerdo al elemento tecnológico que utilizo para registrarlo. Y no siempre es cierto eso. Entonces, lo que pasa es que la tecnología debemos de asumirla como que es un instrumento, es un medio, que debemos de tomarlo, pero para narrar una película. Lo sustancial es mi guión y mi idea de realización y mi concepto de producción. Y utilizo o no utilizo la tecnología de acuerdo a lo que me esté pidiendo ahí. Pero ahora me ha sucedido que yo he visto muchos guiones en donde te plantean una historia muy sencilla, muy simple, y de pronto se vuelve tremendamente complicado porque quieren usar muchos formatos, porque quieren usar cámaras de no sé cuánto, porque quieren usar helicópteros y y tape to film, y animación en computadora, tal, y digo, pero si este guión que es bien sencillo, que está padrísimo, que puede funcionar, de pronto se me puede volver un martirio. Porque estamos cuajados de esta tecnología. Todos quisiéramos utilizar la tecnología todo el tiempo. Pues hay películas que sí, películas que no. Eso dejemos el lugar comercial. El comercial a lo mejor sí requiere de estas cosas espectaculares para picar el ojo. El cine no lo requiere. Es como decir, yo voy a hacer una novela porque ya tengo mi Esterbrook, Pluma Fuente maravilloso, mi Mont Blanc maravilloso, voy a hacer una novela. No es cierto. Va a ser una novela y después la haces con lápiz o con pluma o con lo que tienes. Es una herramienta. Entonces, este es el gran riesgo que corres en las escuelas cuando empiezas a aprender los nuevos procesos tecnológicos. Si no van acompañados de un contenido dramático, cultural, no vas a poder usar esa herramienta adecuadamente. La herramienta te va a comer. Va a ser como a Charles Chaplin cuando se lo come la máquina. Y entonces empieza a apretar. Ese es un principio de enajenación. ¿Qué quiere decir? Que el elemento tecnológico no lo estoy tomando como herramienta, sino como un fin en sí mismo. Y creo que el elemento tecnológico es el que me va a transmitir la emoción en pantalla. Y no es cierto, lo transmite el conjunto de todo lo demás.
Ese es otro prejuicio que estamos poco a poco combatiendo, y creo que poco a poco la gente se empieza a dar cuenta y empezamos a abusar menos de todos estos procesos, ¿no? Cualquier tecnología o circunstancia que nos permita abaratar no las calidades finales de nuestro producto, pero sí los costos de producción, bueno, pues serán bienvenidos, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado trabajando un poco para publicistas y para planas de periódicos y una serie y para laboratorios que se dedican a duplicar películas que finalmente nadie ve. Y bueno, y esto tirar esos recursos es realmente algo absolutamente lamentable. Yo creo que se pueden hacer películas, sobre todo ahora que existe la tecnología digital, a costos muy controlados, que sin menoscabo del desarrollo de contenidos poderosos, ¿no? Y finalmente que se pueden desplegar en pantallas grandes y con sonidos sofisticados, y en fin, yo creo que en ese sentido lo que tenemos que lograr, sobre todo, además de abaratar esta producción, es también el abaratar en última instancia su puesta en su traslado al punto de venta, su puesta en el mercado, ¿no? Que finalmente es donde nos están reventando con todas estas modalidades que están impuestas desde el cine estadounidense, ¿no? Y eso es lo que me está afectando al cine, y eso es lo que está convirtiendo al cine muy riesgoso y la distribución muy riesgosa. Si yo pudiese seguir comprando películas a bajos costos y a bajos ingresos, y que las producciones no fueran arriba de $25 millones, podría tener más éxito. Hay otra gente que dice, pero esto es muy idea, y ahorita yo quisiera platicar de eso, muy de idea de marketing, que en la medida en que yo invierto más, tengo más posibilidades de ganar. Si yo invierto en una película de 30 millones, tengo más posibilidad de entrar al mercado, porque yo estoy de acuerdo, siempre y cuando esos 30 millones estén en pantalla, y siempre y cuando la estructura dramática y la propuesta narrativa de la película con esos 30 millones sea atractiva para público. No porque yo invierto 30 millones y es una garantía que la película se va a ver y le puedo dar una explotación masiva e importante. No, ha habido muchos fracasos. Digo, Cleopatra llevó a la ruina de Milman, y esa tuvo una inversión grandota. Si yo me fuera por esa idea, diría, como tuvo esta inversión, pues seguramente gana. No es cierto, no gana. Todo el mundo dice, voy a filmar en digital porque es más barato. Nosotros hicimos un estudio aquí, que bueno, ni es secreto y lo puede hacer cualquiera, pero bueno, nos abocamos a decir, bueno, ¿y cuánto te cuesta filmar en 35 y cuánto te cuesta filmar en digital? Quitemos el contenido de la película, vayámonos a los procesos, y en los procesos vayámonos a lo que hay el costo en lista de precios, de servicios. Nos sale exactamente igual filmar en 35 milímetros que filmar una película en digital que quiere pasar a 35 milímetros. La diferencia son 100,000 pesos. Y la calidad que tienes en imagen, con todos los avances del video, la diferencia es notable. Si tú haces una película en digital sin aspirar a llegar a los 35 milímetros, sí tienes un costo bastante reducido. Entonces, cuando dices que filmar en digital es más barato, sí, si te quedas en digital. Entonces, si bajamos un poco los costos, incrementamos un poco la posibilidad de recuperación en las condiciones actuales. Si bajamos un poco los costos de la publicidad, incrementamos un poco la recuperación. Yo creo que cuidando y siendo muy bien administrados en esos aspectos, aún con una cadena productiva un poco deformada, podemos salir muy bien librados con estos números. Bueno, yo creo que cualquier mecanismo que aligere la carga que ahorita gravita sobre los productores será de vital importancia, ¿no? Evidentemente, toda esta carga publicitaria resulta terriblemente onerosa y realmente impide que llegar a esta zona de recuperación de las películas, a los productores, ¿no? El otro asunto que finalmente también gravita terriblemente sobre esta economía, es la deformación que existe en la taquilla. O sea, estos 10 puntos, 15 puntos que finalmente en otros países están garantizados para el distribuidor y finalmente el productor, bueno, pues aquí siguen atorados y no hay manera de conseguir ningún otro tipo de consideración. Y evidentemente hay otros muchos mecanismos de fomento que en todos los países del mundo donde se hace cine se dan, empezando por los Estados Unidos, que aquí nosotros estamos imposibilitados de dar. Cada vez que hay algún avance en la ley o algún mecanismo que logramos establecer, es automáticamente atacado, traicionado, ignorado por el Ejecutivo en turno. Es decir, la ley es letra muerta y finalmente
el deterioro se va haciendo más y más y más y más profundo, va pasando el tiempo y el atraso del país en términos de su cultura audiovisual está llegando a un punto de no retorno. Realmente somos un país ya francamente atrasado en ese sentido, o bueno, o por decirlo de otra manera, absolutamente colonizado por la cultura audiovisual de las metrópolis, ¿no? Lo más científico que podemos hacer es decir, yo tengo un costo, porque eso es importante. Yo creo que el principio también para buscar que sea rentable nuestro cine es tener costos acordes con las propuestas de la película, es decir, costos de producción, es decir, medios y elementos que hacemos para hacer la película. Si de pronto yo tengo tomas complicadísimas y muy elaboradas, a lo mejor no lo requiere el guión, a lo mejor no, puede ser en un tripié en la cámara y punto, no necesito hacer, pero eso, quien te lo va a dictar no debe de ser el peso, quien lo va a dictar debe ser la estructura narrativa del director y de la película. Estas transnacionales nos han metido en unos ritmos de explotación de escala corporativa que son totalmente irracionales para el cine, para un cine como el que se produce en nuestro país, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos que pensar en películas que pudiesen en un momento dado encontrar un punto de equilibrio, una recuperación con los 500,000 espectadores que podríamos un poco garantizarles en promedio en nuestro mercado. Y en ese sentido, bueno, como sucede también en otros países, tendría que bastar inclusive como para que si la película hace un poquito más y se va a los 750,000 o al millón, ya tenga un rendimiento importante que le permita al productor obtener la ganancia que le va a posibilitar hacer una nueva película, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos podemos olvidar que nuestras películas tienen que recuperar su inversión en el mercado local, a diferencia de estas otras películas que vienen a especular un poco con los mercados del mundo para ir recolectando, digamos, a mordidas y arañazos las bolsas multimillonarias que tienen que garantizar para que sus multimillonarias inversiones se recuperen y generen este efecto multiplicador que tan poderoso los hace en el mundo. El problema de las películas mexicanas se tienen que recuperar de México. No se van a recuperar. Yo como una película inglesa, francesa, bueno, le hicieron para Francia, le hicieron para Inglaterra, para Reino Unido, no para México. Lo que reciben de México es bueno, es ganancia, están muy orgullosos que tenga una explotación en México. De hecho, nuestras películas se juegan el todo por el todo en nuestro mercado. Las otras no. Las otras vienen, digamos, y vienen a agregar una cuenta en el collar, una cuenta gorda, una cuenta importante muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de estas grandes películas, evento que sí logran convocar a grandes cantidades de público en México, ¿no? Las otras no, las otras finalmente México es una cuenta más en el collar, ¿no? Pero bueno, eso es, para nosotros nuestra participación es el collar entero, ¿no? Entonces, bueno, no podemos, digamos, todo depende de nuestro destino, depende de nuestro rendimiento en el mercado, en nuestro mercado nacional, ¿no? Pero el caso de una película mexicana, pues tiene que recuperar si quieres, el 80% de México o el 100% y que la ganancia se genere del mercado internacional. Entonces, ¿qué pasa? Pues es una película que prenda y que tiene que ir por lo menos 1 millón de espectadores. De ahí, de acuerdo a lo que te costó la película, y meter 1 millón de espectadores en estos tiempos está difícil. Muy difícil. O sea, una película que hace 1,5 millones, bueno, muchas películas norteamericanas, muchas, no lo hacen. La mayoría no. Entonces, el problema es crecer un poco en ese mercado, crecer un poco en el mercado nacional, por el gusto que genere la polémica, lo que sea en el mercado nacional, y buscar la alternativa en otras ventanas mientras crece el mercado nacional. Porque hoy son pocas las películas norteamericanas que llegan a 1,5 millones de espectadores. Las películas mexicanas que llegan son exitosísimas. Las que tienen 800,000, 1 millón de espectadores, 1,5 millones, y de ahí para arriba, bueno, son muy exitosas películas. No alcanza, no es suficiente. Faltan boletos, falta cambiar algunas condiciones, falta una renegociación a lo mejor de algunos términos que hoy existen, con ánimo de que se recupere a lo mejor primero la película. Es decir, buscar esquemas, ¿no? En la comprensión de qué es lo que le pasa al productor, qué tiene que decir el distribuidor y el exhibidor. Y decir, oye, pues es que yo tengo invertido en esto, y entender un poco su dinámica, porque mucho nos ha pasado eso, ¿no? No entendemos tampoco dónde está, no creo que se quejen nada más, ni nosotros, ¿no? Ni los exhibidores ni los distribuidores se quejen nada más porque, ¿no? Alguna razón tendrán, alguna complicación, las salas cuesta mucho el mantenimiento, no sé qué pase, pero esas son las cosas que tendríamos que arreglar entre todos en la industria. En teoría económica se supone que a mayor riesgo de una inversión, mayor
dinero tendría que generar en caso de éxito. Y aquí en México eso no sucede. La distribución del peso en taquilla está vamos a decir, inversamente proporcional a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos descuentan los impuestos, descuentan los gastos de la sala, los que sean, y después el productor, en promedio, se queda con el 70%, en ocasiones el 80% de lo que entra en la taquilla. Y va bajando el porcentaje semana a semana para los productores y subiendo para los exhibidores. Por eso en Estados Unidos lo que le gusta a los productores es estrenar cada semana para mantener ese 80-20, ese 70-30. En México, desgraciadamente, por la distribución perversa del peso en taquilla, la primera semana y después posiblemente todas las demás, se queda el exhibidor con 60, lo cual está poniendo en condiciones muy duras a los productores, porque no les permite tener una revolvencia sana. Es que el mercado globalizado ha creado una dinámica monstruosa en la que muchas películas ya vienen y compiten por un espacio-tiempo de exhibición realmente súper limitado, ¿no? Entonces, bueno, el cine norteamericano, gracias a su escala distinta y sobre todo a su nivel de inversión, puede sostener un ritmo de negocios muy rápido, muy intensivo, gracias a este marketing súper intensivo, ¿no? El mercado en este sentido discrimina a quien no puede pagar las campañas de publicidad millonarias y no da ninguna oportunidad al público de escoger realmente entre las películas, entre los contenidos que se les ofrecen. La gente va más bien al cine por un mecanismo una mecánica que lo obliga casi a ir independientemente de lo que estas películas les puedan ofrecer en términos ya realmente de vivencias, ¿no? Es un evento, pues, es un evento social finalmente. Estamos siendo obligados a ver las grandes superproducciones que son evento y que son las que se llevan el presupuesto, digamos, el bolsillo, el presupuesto que la gente tiene para a lo largo del año para este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, la verdad es que teniendo un público tan empobrecido en México que solo puede gastar en ir al cine muy esporádicamente, pues esto es muy grave porque la gente realmente no tiene la oportunidad de escoger realmente lo que va a consumir. Va porque le hacen manita de puerco en última instancia, no porque las películas que les estén ofreciendo les resulten tan atractivas, aunque bueno, evidentemente en algunos casos sí, ¿no? Digamos, las películas norteamericanas, por cierto, digamos, tienen un nivel de calidad, un nivel de factura y garantizan cuando menos una cierta experiencia epidérmica que, digamos, como dicen esto, masaje para el cerebro, ¿no? Digamos que sí permiten en un momento dado, pues eso, un divertimento, un entretenimiento, ¿no? Casi siempre, ¿no? Pero bueno, el cine puede ofrecerle a la gente mucho más que este entretenimiento epidérmico. Les puede ofrecer en un momento de referencias de una experiencia que puede marcarlos de por vida. Y bueno, ese es en la medida que nosotros tendríamos como esa cercanía con nuestra problemática, nosotros tendríamos que intentar también este tipo de misión, independientemente que también se puede entender que alguien haga una película sin mayores pretensiones, que también lo que busque sea justamente proporcionar un entretenimiento, digamos, de buen nivel, aunque sea totalmente olvidable una vez que se apague, que se prenda la luz de la sala, ¿no? Digo, más allá de las deformaciones que pueda tener la cadena productiva y demás, los cineastas en general y los productores en particular tenemos que pensar no solo en recuperar las inversiones, sino en ganar dinero, en ganarnos la vida, digamos, en tener un excedente lo suficientemente importante como para efectivamente darnos el lujo de poder de estar abiertos y sensibles a tener nuestros sistemas, nuestros metabolismos artísticos realmente sintonizados con la sociedad y al servicio de la sociedad. Esto implica sobre todo uno de los ingredientes, uno de los insumos más importantes para el cine, que es tener tiempo de interesarte en las cosas, de leer, de ver, de vivir, de oír, de enterarte, ¿no? de investigar. Entonces, bueno, la verdad es que necesitamos pensar en que el público tiene que pagar este servicio que le damos y nosotros lo que tenemos que garantizar es que lo pague porque realmente lo vale, ¿no? Es decir, este es
digamos, el motor de nuestro oficio, de nuestra vocación. Y bueno, la verdad es que en el caso concreto de las películas que se hacen acá, tenemos que pensar en que las películas justamente no sean caras, para que justamente tampoco les resulten caras a estas personas que finalmente sabemos que dadas las condiciones económicas de nuestro país, pues la gran masa de consumidores no tiene dinero para gastarse, digamos, en este entretenimiento, ¿no? O sea, el cine tiene que ser finalmente un cine barato en cuanto a sus costos de producción y en cuanto al precio de la taquilla, no barato en cuanto a contenidos, ¿no? En cuanto a la densidad un poco de sus contenidos. Ahí tiene que ser muy rico, muy rico y muy cercano, digamos, a la realidad, porque finalmente es un aparato de procesamiento de la realidad. Entonces, creo que lo que es importante primero es apoyar a la producción, que son los que más invierten, bueno, son los que primero invierten en hacer un producto, no se quedan al final con un cine instalado después de decir, bueno, pues por lo menos me quedé con el proyector, ¿no? Y las butacas, ¿no? Y tengo más producto para ir poniendo. El productor se queda con la lata, ¿no? De su película y no le sirve para nada. Desgraciadamente, con las condiciones que hay de la liquidación del peso en taquilla, no vamos a recuperar nada por la exhibición en sala. Nosotros vamos a recuperar con la venta del video y vamos a recuperar con las ventas internacionales y con las ventas de la televisión. Estamos esperando a recuperar en las otras ventanas, que sería aproximadamente unos 8 millones de pesos. En consecuencia, vamos a perder como el 50%, 60%. Por eso nosotros estamos tratando de llegar a un acuerdo industrial. Han existido en otras épocas que haya una liquidación preferencial, que el exhibidor renuncia a 10 puntos o a 15 de las liquidaciones originales, que le cobre a los norteamericanos o al resto del mundo lo que quiera, pero que ayude a esta expresión. Sería muy sano porque se premiaría el éxito y el fracaso no te costaría, ¿sí? Si te dan 10 puntos más o te dan 15, pero si tu película fracasa no pierde nada. Sumando todo lo que significaría esto para la economía de la exhibición, no pasa el 1%, pero para el productor sí es muy importante. Eso sería uno. Segundo, como en otros, que se reflejara como en otros países, que la publicidad se pagara proporcionalmente entre los beneficiarios de la película, que no fuera el productor exclusivamente, la mitad la sala y la mitad, el productor. Esto nos garantizaría aproximadamente 3 o 4 millones de pesos, con lo cual ya nosotros podríamos empezar a recuperar, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado especulando que la inversión que tendrían que tener acumulada las películas para llegar al mercado, ya incluyendo todos sus costos de producción y todos sus costos de lanzamiento, tendrían que andar en el orden del $1,500,000, ¿no? Es decir, que nosotros para recuperar idealmente este $1,500,000 en el mercado, en la ventana de las salas, para que, digamos, las otras ventanas sean la oportunidad de tener ganancias en un periodo razonable, digamos, implicaría justamente que la película hiciera en taquilla $4,5 millones, ¿no? Es decir, porque bueno, nosotros al final vamos a recuperar solo un peso de cada tres, ¿no? Que es un poco el precio de la película en taquilla en promedio, ¿no? Entonces, digamos, de esos tres, 2 se los van a llevar los impuestos y los exhibidores, tal y como están las deformaciones actuales de la repartición de la taquilla, y nosotros vamos a recibir uno. $4,5 millones en taquilla estarían implicando justamente 1,5 millones de espectadores. 1,5 millones de espectadores, bueno, ya es 15 veces llenar el Estadio Azteca, que es de lo que hemos venido hablando. Y bueno, el problema es que esto lo tiene que hacer la película de una manera muy rápida, porque le estás dando solo 2 semanas para lograrlo, ¿no? Con los ritmos actuales digamos, de circulación de las películas por las salas, ¿no? Eso es lo que está terrible, lo que está en nuestra contra. Estas condiciones que impiden que la película tenga otros ritmos de circulación por las salas cinematográficas, ¿no? Que sean menos copias y más semanas. Eso es lo que estamos nosotros buscando. Ese es como el esquema ideal, una película que cueste $1,5 millones, pon tú, y que te meta pues $2,5 millones de asistentes, que son casi
7 millones de dólares, 8 millones de dólares. Eso es lo deseable, ¿no? Mira, lo ideal sería que con esta inversión que estás hablando de $1.500.000, en promedio, cuando tu película fuera regular del montón, recuperaras el 50% en teatrical. Entonces, ya eso te permite no tener una pérdida tan grande y hasta puedes hacer otra película. Y saldrían tablas aproximadamente, tendrían otro 30-35% por las otras ventanas, y tú perderías un 15%. ¿No? No es mucho. Que 15% lo puede absorber cualquier empresa para un nuevo proyecto. Existe una necesidad de que todas las películas, cuando menos las películas nacionales, pasen por esta ventana original de la sala de cine, la ventana teatrical, porque finalmente es ahí donde se da el fenómeno de apreciación un poco pública. Es la gran subasta donde la película es valuada, digamos, por sus distintos posibles clientes, ¿no? En principio porque es una especie como de votación, donde si la película es exitosa, pues va a recibir todo este aporte, digamos, todo este aporte de votos, ¿no? Digamos, todo este espaldarazo público donde la gente dice, sí, me gustó y la recomiendo, ¿no? Y bueno, por otro lado, en ese sentido también su precio puede cambiar radicalmente, porque en ese sentido ya la película demuestra que puede sostener, digamos, que puede ser lo suficientemente notable como para colgarle publicidad y una serie de negocios asociados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, las películas nuestras sí, para las películas nuestras sí es definitivo, digamos, este primer fin de semana en que la película entra en contacto con su primer consumidor, que es finalmente el espectador de la sala de cine. El público de la sala de cine es el gran multiplicador del valor de las películas, o es justamente el que puede despojarlas de todo valor, independientemente de lo que haya costado la producción en términos de inversión. Es decir, si la gente no recibió bien la película, si no gustó, la película vale muy poco, ¿no? En realidad pierde casi todo su sentido en términos de negocio, en términos comerciales, ¿no? Y bueno, y en términos culturales también, porque es una película que finalmente no va a lograr circular y a permear a la sociedad con esta experiencia, con las vivencias que ofrece, digamos. No va a ser vista, se va a quedar finalmente enlatada, digamos, olvidada. No va a trascender. Y en nuestro esquema de negocio, ahí es donde tenemos la gran ventaja y donde yo defiendo la industria, ahora sí, mexicana, es que sí tenemos las posibilidades de mercado de recuperar, sí tenemos 3,000 salas y están abriendo salas digitales y tenemos, bueno, habría que pelear en cada una de estas ventanas, digamos, de explotación, hay que pelear nuestro espacio, hay que pelear nuestros tabuladores, nuestros porcentajes de ganancia, hay que pelear todo eso, pero existen, están ahí, sí podemos hacer cine que recupere nuestro país y luego ya nos vamos a Estados Unidos, a Europa, como añadidos, que es lo que hace el cine americano. Entonces, cuando haces tus números, entonces una película tienes que costó $1 millón producirla ya terminada, reales. Sí, a ver, ¿cómo los voy a recuperar? Tienes que pensar que los tienes que recuperar de México. Ese debe ser tu objetivo. Si ves que lo vas a vender al rato en Luxemburgo, o en Suecia, o en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, no te lo aseguro. O sea, depende de muchos factores. Entonces te recomiendo que pienses que tu película debe recuperarse de México, con todas sus ventanas, y con el satélite latinoamericano, que es otro negocio que te puede dar algo de recuperación. Las televisiones latinoamericanas, la tele es un poquito más fácil de vender. Bueno, era más fácil de vender, ahora se complicó porque se han cerrado muchos presupuestos de televisión también. Pero por lo menos un producto bueno sí lo están comprando. Es lo fundamental, porque también hay un prejuicio de pronto que todo el mundo quiere hacer cine para que se venda internacionalmente. Entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Voy a hacer la película en inglés y con un actor americano porque así sí la puedo vender fuera. Si tú ves lo que te pagan por una película fuera, estamos jodidos. Yo creo que a pesar de que todos quisiéramos pues, concebir la producción de cine con esa lógica de, bueno, tanto voy a hacer en México y tanto voy a hacer afuera, es todavía difícil, ¿no? La exportación del cine mexicano a nivel industrial o comercial así serio. Yo creo que han sido pues, muy pocos los ejemplos que hemos tenido. Hay 3 muy específicos, ¿no? Que pues, el único común denominador de estas 3 películas recientes, más allá de que es Gael García el actor de las 3 películas, pues es el éxito local que tuvieron, ¿no? Amores Perros y Tu Mamá También y El Crimen del Padre Amaro fueron éxitos rotundos en su territorio, ¿no? Generaron una controversia, pues llamaron la atención del resto del mundo y pues de ahí que pudieran viajar como pudieron, ¿no? Realmente donde vas a ganar tu inversión y tu dinero es en tu mercado local.
no en el mercado internacional. Entonces, hacer películas para aspirar a entrar al mercado americano, pues ahí hay como limitaciones de tipo económico y limitaciones de tipo cultural. Digo, porque finalmente yo estoy haciendo cine en México y mi país es México y mi pasado histórico es México y mi espectador tiene este común histórico y cultural que es mi país. Debo de hacerlo para hacerlo aquí. Las ventas que yo logre internacionalmente nunca van a ser tan grandes como las que yo podría lograr en mi mercado local. ¿Qué empieza a suceder? O sea, yo creo que muchos productores, viendo ese éxito de esas películas, pues empiezan a internalizarlo dentro de su esquema de producción, ¿no? Dicen, bueno, la película me va a costar tanto, pero bueno, en mi plan de recuperación yo pretendo tener tanto de fuera. No sé, o sea, yo creo que es deseable, pero hay que tener mucha cautela en cuanto a cómo proyectamos, ¿no? O sea, lo importante pues es tratar de hacer la mejor película posible para el mercado local, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es muy difícil, yo creo, que hacer todavía esa película que le va a gustar al mercado hispano de Estados Unidos, pero también a los mexicanos, pero también va a funcionar en España. Digo, es muy difícil. Pero pagan muy poco internacionalmente por las películas. Si no pensamos en nuestro mercado, estamos amolados. México debería garantizarnos aproximadamente el 60-70%. Antes, en la década de los 60 o todavía hasta los 80, México te garantizaba el 100% de una inversión promedio. Cuando tú haces una inversión que está por arriba del promedio, tú tienes que saber que cada peso que vas a invertir entra a ser muy riesgoso. En los años 80 descubrieron que con $100,000 en inversión en producción, el 80 y tantos % de las películas recuperaban. Teníamos una cadena productiva sana, con poca inversión, en el cual tú hacías una película, la metías al circuito de Kotza, y ahí se te garantizaba el 80-90% si tu película era mala. Si tu película era buena, ya tenías mercado nacional con ganancia. Y luego te ibas al circuito de los Estados Unidos y ahí tenías casi garantizado, ahí nomás se podían garantizar 52 películas, y las 52 que llegaban allá garantizaban un 100% adicional o más. Si era un éxito, olvídate, recogías el oro. En este momento, la inflación, que teóricamente está controlada por la Secretaría de Hacienda, pero que prácticamente nadie sabe cómo la controla porque todo cuesta más caro, en el espectro cinematográfico la inflación ha sido por arriba de todos los indicadores. México dejó de producir barato para competir en el mundo con la misma calidad. En consecuencia, los precios se dispararon. Ahorita, vamos a decir, para sacar una buena cinta con calidad necesitas una inversión mínima de $700,000. Hacerla con menos es irte casi a hacer películas sin ninguna calidad técnica. Pero ¿qué sucede? Esos $700,000 te obligan a ti, aquí en México, a facturar aproximadamente 1,500,000 de espectadores para recuperar la inversión en lo que los norteamericanos llaman theatrical, que yo llamo salas cinematográficas. Entonces, 1,500,000 de espectadores es muy alto para el número de espectadores que están asistiendo a las salas cinematográficas. ¿Cuántas películas lo lograron en el 2003? Unas 6. ¿Cuántas películas los van a lograr en el 2004? Unas 3 o 4. Entonces estás hablando que en este momento conseguir más de 1,000,000 de espectadores es una película de éxito y de excepción. Pero, ¿cómo se llama? No es la media. Todas las demás, las otras 20 que se estrenan mexicanas, no llegan a eso y por consecuencia pierden. Es muy difícil que pueda haber una película más barata. Por el número de gente que se maneja en una producción, por el talento, por el above the line, como se dice, ¿no? Es decir, ya no es fácil apretarle más. A lo mejor te puede quedar en 1,300,000, 1,200,000, ¿no? Masiva, con IVA incluido, por ahí estás. Pero más abajo de eso ya no dan. Digo, a menos de que hagas una película con muy pocos planos, que se le empiece a ver a la película la calidad de la producción en la pantalla, y entonces te desfasas de las otras películas. Y entonces sí, la competencia empieza a ser, las películas mexicanas son muy chafas. Claro, no tienes que tener un estándar, un nivel, ¿no? Para poderte mantener en el nivel mundial para poder competir. Si te vas demasiado barato a una película que tiene 5 planos, 1 hora y media, pues debe ser mucho más barata. Pero estás fuera del mercado. Y eso también es un fenómeno de industria. ¿Qué pasaba en México? Que hace 30 años tú podías hacer este dichoso cine de ficheras y tal por $2. Costaba muy barato hacer ese cine.
Ponías a dos gordas contando chistes y albures delante de una pared, las filmabas ahí, salían, entraban otros, ya, filmé en una semana, ya está mi película. Proyectaban yo mi película y me daba dinero la película. Yo seguía con ese esquema. ¿Qué empezó a suceder? Se empieza a ver cine más complejo, hasta americano si tú quieres, con estructuras narrativas mucho más dramáticas, más complejas, con facturas mejores, con un sonido adecuado tal, y ese cine que era tan barato y tan comercial dejó de ser comercial. No solo dejó de ser comercial por los temas que tenía, porque yo creo que si ahorita hiciéramos películas de albures tendrían mucho éxito. Dejó de ser comercial porque la película era muy pobre en imagen, muy pobre en sonido, muy pobre en su propuesta audiovisual, y entonces el público dejó de consumirlo. Y entonces, ¿qué nos sucede ahora? Que para hacer películas comerciales tenemos que cuidar la calidad, tenemos que cuidar la factura, tenemos que invertirle el dinero necesario para tener esa calidad y esa factura. Y por eso un grupo de productores dejaron de hacer cine. Porque ahora te dicen, ¿cómo que cuesta 10 millones una película? Es un mundo. Yo en mis tiempos las hacía por 1 millón. Pues sí, maestro, pero si ahorita es una película de 1 millón, no la va a ver ni Dios Padre. Esa es la verdad. Porque va a ser de una pobreza narrativa y de imagen tal que la gente no lo compra. La gente no es tonta. El costo promedio de las películas de Fidecine hasta el 2003 es de 16 millones. De esos 16 millones, el Fidecine está poniendo en promedio 6 millones. Entonces estamos hablando de que 10 millones vienen de la iniciativa privada. Bueno, una película con un costo de 16 millones de pesos está perdiendo dinero, porque ese dinero tienes que aumentarle la campaña de publicidad. La campaña de publicidad promedio de las películas de Fidecine es aproximadamente de 7 millones, 6.75. Es todavía muy alta. Ahorita los productores, por el momento en que estamos viviendo, están viviendo más bien están trabajando para la publicidad. En otras épocas hubo acuerdos de alto nivel con los norteamericanos para hacer campañas promedio, para que ni los norteamericanos ni los mexicanos estuviéramos desperdiciando el dinero en los medios, por una competencia que a nadie beneficiaba más que a los medios. Entonces hubo un día un acuerdo cerradito entre las grandes distribuidoras y dijo, ¿tú cuántos espectaculares necesitas? ¿Tú cuántas páginas rebasadas? ¿Cuánto? Ya, ese es para la película súper grande. Para la película promedio, tanto. Y para la película chica, tanto. Y todo el mundo se puso de acuerdo, sacaba sus lanzamientos así y había una administración bien del recurso de la publicidad. Cuando nosotros decimos que como una máxima de la producción, el dinero que no se ve en pantalla es un dinero mal invertido, es un desperdicio, bueno, pues esto habría que aplicárselo justamente a todos estos gastos publicitarios y, digamos, todos estos gastos que se hacen para poner a la película en contacto con el público, y la verdad es que es ridículo, ¿no?, desperdiciar en millones y millones de pesos en espectaculares y parabuses y camioncitos pintados y una serie de cosas. Yo creo que efectivamente una cinematografía como la nuestra tiene que establecer su relación con el público desde otro lugar. Es decir, es un cine que va a dar un servicio distinto al del cine norteamericano, y por lo tanto se tiene que despertar esta conciencia pública entre los consumidores de que ellos tienen que estar también informados. Es un poco como hace rato decíamos, lo que sucede en el caso de los clubes deportivos, los clubes de fútbol, que bueno, la gente que es aficionada a determinado equipo lo sigue, está al pendiente, sabe un poco digamos, de su vida interna y de lo que está pasando adentro, digamos. El cine mexicano tiene que lograr fidelizar un poco a un sector importante del público para con buenos, digamos, ofreciéndole una buena calidad de producto, mantenerlo interesado digamos, en demandarlo, ¿no? Es decir, finalmente es un servicio público, es un servicio para ellos, y ellos serían los primeros interesados en recibirlo si efectivamente el servicio cumple con esas expectativas, es decir, si es un buen servicio. De eso nos tenemos que ocupar los productores, de dar un buen servicio, de crear productos que tengan ese potencial de servicio, esa utilidad pública, digamos, esta capacidad de generar al interior de cada uno de los espectadores un beneficio para que le ayude a esta persona a enfrentar con mejores elementos su vida y digamos, sacarle más provecho. El productor en México perdió un poco esta vocación pública en la medida que se despreocupó del negocio, de la apuesta
en el mercado de su película para finalmente dirigirse al público. Más bien, digamos, el productor interesado en la calidad de las películas se preocupó ya mucho más por darle este servicio al autor cinematográfico, al director, y finalmente por lograr que las películas tuvieran como este prestigio derivado de los festivales y demás, ¿no? Se convirtió en un productor al servicio de un sector muy elitista, muy limitado, ¿no? Yo creo que esta vocación pública tiene que ser el sello un poco que un productor imprime a toda la obra que va realizando finalmente como hombre de empresa, como negocio también, y es el que le permite en última instancia pues encontrar como este cariño, esta importancia que como productor tiene que tener para la sociedad. Es curioso como ahora finalmente los únicos productores que logran un poco este tipo de preocupación por el público son los productores de la televisión, que inclusive trabajando para empresas privadas como Televisa o TV Azteca, en un momento dado van generando una obra con un prestigio personal, con un sello, y bueno, hemos llegado inclusive al extremo de ver cómo a una productora de Televisa se le ha levantado una estatua en la vía pública, digamos, eso nunca he visto yo una estatua, no solo de un productor de cine, sino de ningún cineasta en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, esto da cuenta de finalmente cómo se va creando esta relación entre un productor de obras audiovisuales en un medio masivo y cuál es el impacto que finalmente logra en la población. Yo creo que es evidente que tenemos que rescatar esta vocación pública del oficio del productor, y tenemos también que rescatar un poco su dominio profesional del mercado y de todos los mecanismos que le permiten en un momento dado acercarse a cantidades importantes de espectadores dentro de la sociedad mexicana. Evidentemente también tenemos que encontrar mejores herramientas de gestión, mejores herramientas de producción que le permitan en un momento dado producir con relaciones de costo-beneficio más favorables, pero sobre todo tenemos que lograr que los productores sigan siendo cineastas, que sean creadores, que sea gente realmente con una vocación, con una misión en la vida, con una visión del mundo, con una sensibilidad social que les permita en un momento dado tener como premisa este espíritu de servicio a la sociedad en la que viven, ¿no?